y sin su gracia estaríamos sin esperanza. Pero Él es la esperanza de nuestra vida. Amén. Entonces nos alegramos por esta esperanza tan maravillosa y tan gloriosa que tenemos en Él. Mientras los jóvenes pasan a su lugar, en donde reciben instrucciones precisas y adecuadas para la edad, nosotros nos quedamos aquí para recibir la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia: instruye al niño o al joven en su camino, y cuando crezca no se apartará de los caminos del Señor. Por eso es muy importante enseñar al Señor, a los niños, en el camino del Señor. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 9. Recordamos que Juan es uno de los 3 discípulos más cercanos al Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que Juan, hermano, era aquel muchacho que estaba en la cena del Señor, allí al lado del Señor. Era muy cariñoso con el Señor y el Señor con él. Había una relación muy estrecha, muy íntima, muy especial. Este Juan nos habla de lo que el Señor Jesucristo hizo, como Él lo vio. Amén. Vamos a dar lectura aquí en Juan capítulo 9, en el verso 1. Vamos a comenzar a leer para comprender un poco la situación en la cual Él quiere explicarnos y darnos a conocer. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Puede tomar asiento. Aquí nos encontramos, hermanos, con una situación en donde el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en cierta forma es confrontado por sus discípulos con esta pregunta. Con esta pregunta que ellos le hacen. Viendo a aquel hombre ciego de nacimiento, ¿no es cierto?, ellos le preguntan: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este niño, ¿no es cierto?, o este hombre nació de esta forma? Y el Señor Jesucristo, hermano, le responde de una manera muy gloriosa para nosotros, los hijos de Dios. Nosotros debemos entender. Él les aclara, dice: no es que haya pecado este o su padre, no es por esa situación que este muchacho o este hombre está de esta forma, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Amén. Aleluya. Esto es glorioso, hermano, porque esto quiere decir que Dios a sus hijos los inyecta de poder. Amén. El poder de Dios está en aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Y las obras de Dios debemos hacer. Amén. Amén. Esta es la voluntad del Padre. Por eso muchas veces nos encontramos con situaciones a veces sin explicación y queremos buscar la explicación, pero la única explicación que tenemos, hermanos, bíblica, es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Eso quiere decir que nosotros, como discípulos de Jesús, debemos estar en una relación estrecha con Dios para que el poder de Dios pueda fluir a través de nuestras vidas y aquellas personas puedan alcanzar la bendición la cual proviene del Padre.
Amén. Porque el Señor, hermano, lo levantó a usted, me levantó a mí como sus discípulos. Amén. ¿Ustedes están siguiendo las enseñanzas del Señor? Amén. Uy, 3 aménes. Aleluya. ¿Ustedes están siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús? Lo que nosotros confesamos es lo que hay en nuestro corazón. Si no lo confesamos es que no está en nuestro corazón. Es muy importante que nosotros podamos confesar, hermano, con nuestros labios que estamos siguiendo a Jesús. O si no, ¿qué hacemos aquí? Ustedes, cuando entren, miren hacia arriba, allí a la entrada. Esto allá afuera hay un letrero y en la noche se hasta se ilumina. Y dice, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Esta es una casa donde Dios habita. En donde Dios se manifiesta, en donde Dios obra sobre las almas que vienen a adorarle a Él, a reconocerlo a Él como su Señor y Salvador. Esto sería diferente si dijera club social o reunión familiar. Sería diferente, podríamos actuar en una forma diferente y pensar y movernos de una forma diferente. Pero como dice casa de Dios y puerta del cielo, y este lugar es un altar donde se anuncia y se proclama la grandeza y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, entonces nosotros debemos reconocerlo como lo que es, una casa de Dios y una puerta del cielo, donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, reciben las enseñanzas. Entonces nosotros como hijos de Dios, porque los que estamos aquí, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, sobre su vida el poder de Dios debe manifestarse. Para que aquellos que están en angustia, que están en dificultades, puedan ser bendecidos. Hermano, el Señor dice que los ángeles anhelan tener parte en esto, pero no les es permitido. A nosotros se nos ha dado este derecho o esta autoridad de ser sus hijos, de ser hijos de Dios. Y en nosotros está la bendición de Dios para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a aquellos que están enfermos, a aquellos que están angustiados, a aquellos que están atados. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, aquí en Lucas, en el capítulo 4, búsquenlo por favor. Él lo dejó claro. En el capítulo 4, en el verso 18, Él habla de esta forma y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me envía a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Aleluya. Entonces el Señor, hermano, vino para dar libertad, para abrir los ojos de aquellos que estaban en tinieblas, en oscuridad. Y Él lo ha hecho. Una pregunta para ustedes. ¿Qué espíritu recibieron ustedes? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo? El Espíritu de Dios. Y si está el Espíritu de Dios sobre su vida, entonces ¿pueden anunciar a Cristo? Amén. ¿Pueden hacer sanidades en el nombre de Cristo? Amén. Jesús mismo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a hacer esto, esto y esto. Si el Espíritu de Dios está sobre su vida, el Señor lo envía lo mismo, porque es un discípulo de Jesús. Un discípulo hace lo que su maestro hizo. Amén. Amén. A eso nos ha enviado el Señor, para proclamar sus virtudes, su gloria, su maravilla, hermano. No para anunciarnos a nosotros mismos de que yo soy bonito o de que yo soy feo o que yo soy simpático o no. El Señor nos envió a anunciar su evangelio. Amén. Amén. Y el evangelio de Dios es el que produce la vida en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que reciben la palabra. Así que no tenga miedo de anunciar el evangelio, porque el evangelio de Dios es para aquellos que están en dificultades. Amén. ¿Cuántos estábamos en dificultades? Amén. Todos nosotros estábamos destinados a condenación. Estábamos en una gran dificultad. Necesitábamos un Salvador con urgencia.
Este hombre, ciego de nacimiento, necesitaba, hermano, que el poder de Dios viniera sobre él y pudiera crear ojos nuevos en él. Amén. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, porque este hecho, hermano, ocupa todo el capítulo 9. Ocupa todo el capítulo 9, este solo acontecimiento. En donde este ciego, hermano, recobra la vista de una forma gloriosa y maravillosa. El Señor dice que escupe en el suelo. Cualquiera podría decir, ¡uy, qué asco! Pero recuerden ustedes que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. El Creador, el Dios omnipotente, en el principio tomó polvo de la tierra y le dio forma. Para que nos quede claro que era el Hijo de Dios el que estaba actuando en ese momento. Escupió en el suelo y con la saliva hizo un poco de lodo y untó los ojos del ciego, pero le dijo, anda y lávate en tal lugar para que puedas ver. Este hombre ciego con los ojos embetunados con lodo fue y se lavó y volvió viendo. Aleluya. Un milagro el Señor hace de crear ojos nuevos. Amén. El Señor puede hacer todo, hermano. Si tenemos fe y creemos en Él, Él puede usar nuestra vida en una forma gloriosa, milagrosa. ¿Cuántos de los que están allá afuera están en una ceguera total? Han nacido ciegos. Nosotros todos, la mayoría, nacimos ciegos. No es que muchos dicen, ay, que los niños no pueden ver. No se trata de eso. Nosotros nacimos ciegos espiritualmente, en oscuridad de Dios. Y eso es la naturaleza del hombre. Pero Dios debe crear en nosotros ojos de fe para que podamos ver las maravillas de Él. Si en nosotros se encuentra algún ciego, puede gritar que el Señor en esta noche unte sus ojos con la palabra para que sea iluminado. Aleluya. Entonces, hermanos, el Señor hace esta obra gloriosa, pero lo envió. Pero si este ciego hubiese dicho, bueno, pero ¿por qué no me sanas ahora mismo? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir yo a lavarme para recibir la vista? Porque muchos de nosotros muchas veces no queremos hacer nada. Nos conformamos con recibir al Señor y ya está. Y no hacer nada. Hermanos, el Señor a este hombre, para que recibiera esta gran bendición, lo envió y tuvo que caminar. Y si era ciego, así que me imagino que ya estaba acostumbrado. No, los ciegos que usted ve por aquí están acostumbrados con su bastón y caminan como si vieran. Fue y se lavó. Pero al regresar se dio cuenta que era glorioso todo. Cuando hay obediencia, hermano, en nuestras vidas, cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor Jesús, a su palabra, entonces tendremos esta gran bendición. Por eso nosotros necesitamos que Él obre en nuestras vidas para que nosotros podamos ver con claridad. Amén. Entonces, obediencia, hermano, a la palabra de Dios. Porque como sus discípulos, como sus hijos, debemos ser obedientes a su palabra. Amén. Pero este hombre ciego, hermano, cuando volvía de aquella situación, viendo, ya no estaba el Señor Jesús. Y aquellos que lo veían podían reconocer al ciego y decían algunos entre sí, ¿y este no era el que pedía ahí limosna? ¿No es el ciego? No, sí pareciera que es, decían algunos. Él gritaba, yo soy. No. Este hombre daba testimonio de quién era. Tal testimonio, hermano, allí, tal alboroto se habrá montado allí, que vinieron los religiosos en aquel tiempo y lo llevaron allí. ¿Y qué te sucedió? Porque ¿cómo recobraste la vista? Y él le explica. Pero no le creyeron, llamaron a su padre y dijeron, ¿este es vuestro hijo que nació ciego?
Ellos decían sí, pero no le creían. ¿Y cómo? No tenemos idea nosotros cómo lo haya hecho. Pregúntenle a él si ya es grandecito, le dijeron los padres, ¿no? Porque los atosigaban, los judíos querían, ¿no es cierto?, allí formar algo. Pero ellos, pregúntenle, le dice. Y le vuelven a preguntar al hombre, oye, pero ¿cómo te abrieron los ojos? Él le dije, pero si ya te he explicado 2 o 3 veces, pero ustedes no quieren entenderme. Se lo explico de nuevo, ustedes quieren también ser discípulos de él. Amén. El ciego lo confrontó ahí un poquito con picardía. Amén. Porque muchas veces necesitamos ser confrontados, hermano. Ellos reaccionaron, no, nosotros de siervos de Moisés somos. Porque nosotros estamos seguros que Dios habló a Moisés y a este que lo conoce. No sabemos de dónde viene ni de dónde va, que no sabemos quién es. Y el ciego le responde en una forma inspirado por el Espíritu. Y eso es lo maravilloso, que yo era ciego y a mí me abrió los ojos y vosotros no sabéis ni de dónde viene ni a dónde va. Y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Hermano, qué maravilloso es poder acercarnos al Señor. Amén. Este hombre, hermanos, recibe esta bendición tan maravillosa de poder ver y de poder tener la seguridad. Dice que los religiosos en ese momento, al verse de esta forma y con la actitud de este hombre, lo que hicieron fue echarlo. Porque cuando hay hombres religiosos, hermanos, que se aferran a sus propias tradiciones o a sus propios formalismos, nunca van a conocer a Dios verdaderamente. Porque están aferrados a su propio yo. Creen que con sus propias fuerzas ellos pueden alcanzar la bendición de Dios. Y nosotros estamos aquí, hermanos, no porque seamos bonitos. Amén. No porque seamos los más mejores. No, hermano, estamos aquí porque el Señor nos amó. Y su amor ha hecho posible que nosotros nos acerquemos a Él. El amor de Dios, recuerden ustedes lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al hombre. Él dice al mundo, pero el mundo está lleno de hombres. Él amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el amor, hermano, que nos alcanzó a nosotros. Este es el amor que Jesús tuvo al ver a este hombre ciego. Y si ustedes leen la Biblia se dan cuenta que Él está mostrando que Él es la luz de este mundo. La luz es la claridad. Si nosotros apagamos estas luces, aquí se formará tiniebla, habrá oscuridad. Cuando el Señor dice que Él es la luz, Él se refiere a que Él trae la verdad de Dios, el entendimiento sobre los hombres para que podamos tener claridad de quién es Dios. Amén. Y Dios es amor. Dios, hermano, te ama y envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Para que ya no sigas en la oscuridad. Para que ya no sigas con ceguera espiritual. Amén. Porque aunque muchas veces llevamos un tiempo largo dentro de las iglesias, no solo en esta, sino que digo las iglesias, ¿no? Refiriéndome también a esta y a las iglesias, que nos reunimos muchas veces por años y años, pero aún seguimos ciegos espiritualmente. Porque es necesario, hermano, ir a Jesús para recibir la vista. Amén. Amén. Y a Jesús lo vamos a encontrar siempre aquí. Amén. Siempre cuando usted busque a Jesús, lo encontrará aquí. Amén. Amén. Aunque Él también tiene otras formas de darse a conocer. Pero la forma más segura para que usted encuentre a Jesús es esta. Es esta. Aunque si usted clama allí en la angustia, en la necesidad, Dios se manifestará. Amén. Y se mostrará en amor y en misericordia.
Amén. Entonces, Él nos ha dado, hermano, esta obra tan gloriosa y tan maravillosa para que nosotros podamos tener fe en Él. Amén. Para que podamos confiar en Él. Amén. Estos hombres religiosos echaron al ciego de allí, pero ya viendo, ya no era ciego, al que había sido ciego lo echaron de allí, de aquella sinagoga, y ya no lo querían. Pero la Biblia nos dice aquí en el 35, si ustedes me acompañan, oyó Jesús que le habían expulsado, lo habían echado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si ustedes se dan cuenta de la pregunta que le hace el ciego que ya había recobrado la vista, que aún no tenía seguridad de quién era el Hijo de Dios. Dice, y respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Este había recibido una gran bendición de parte del Señor Jesucristo. Sus ojos habían sido creados nuevos. Estaba viendo cuando había nacido ciego. Y estaba viendo. Y el Señor le hace esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y Él le dice, ¿pero quién es para que yo crea en Él? Muchas veces nos sucede así a nosotros, estando por tiempo en la iglesia, estando por tiempo en la iglesia y recibiendo las bendiciones de Dios, todavía estamos en duda, todavía estamos en dónde está el Señor, cómo se mueve el Señor, porque nos hemos despreocupado, hermano, no hemos profundizado, no hemos escudriñado su palabra, nos hemos conformado con lo que se dice de aquí del altar. Y usted debe buscar la presencia de Dios. Usted debe buscar la presencia de Dios. Porque este lugar, hermano, es tan solo para motivarles a que ustedes puedan buscar al Señor. Este altar el Señor lo ha levantado para motivarles. No para darle una instrucción específica día a día. No todo es esto. Esto es para motivarlos a que ustedes se levanten y busquen al Señor. Amén. Es para poner la inquietud en sus corazones. Necesitan buscar a Dios día tras día. Amén. Y eso tienen que hacerlo ustedes, guiados por el Espíritu Santo. En sus hogares, allí en sus trabajos, en una meditación en sus corazones, leyendo la palabra día tras día. Sí, amén. Amén. O si no, nunca conocerán verdaderamente a Jesús. Si se quedan con solo la predicación, entonces jamás conocerán a Dios verdaderamente. Sí, amén. Necesitamos buscarle a Él. Este ciego, recibiendo la bendición de haber recobrado la vista, no sabía quién era el Hijo de Dios. Y le dijo, el Señor le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo es. El Señor a nosotros nos habla por su palabra. La reacción del ciego fue la siguiente. Es la reacción que debemos tener nosotros cuando sabemos que Cristo es el que nos da la vida, es el que nos da la salud, es el que nos sustenta, es el que nos sostiene, es el que nos permite estar en la presencia de Dios. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Aleluya. Y le adoró. Nosotros debemos adorar a Dios. Dijo Jesús, mire lo que dijo el Señor, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Aquellos hombres que guardaban la ley mosaica, ¿no es cierto? Y que eran rígidos, los fariseos eran muy rígidos en guardar la ley, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, les dijo, no tendríais pecado. Si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Hermanos, nosotros necesitamos saber que el Señor Jesucristo
ese es nuestro pecado. Amén. Nosotros éramos ciegos, no veíamos, no teníamos entendimiento, no teníamos claridad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo trajo esta revelación del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, abriendo nuestros ojos, ahora somos su pueblo, somos sus hijos. Amén. El Señor nos ha levantado como sus sacerdotes, como su pueblo, para ir y anunciar y proclamar su reino. Amén. Y debemos hacerlo, no debemos conformarnos tan solo con comer y comer de la enseñanza del Señor, sino también debemos llevar esta bendición. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a llevar bendición? Amén. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos han estado leyendo la Biblia esta semana? Amén. Necesitamos leer la Biblia, hermano. Yo el otro día les dije que por lo menos leyeran 5 capítulos a la semana. Que por lo menos leyeran 5 capítulos. Amén. Por favor, lean la Biblia. De otra manera, no crecerán. De otra manera, no conocerán a Dios. Necesitan leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a dar gracias a Dios por esta su palabra. Si alguien está todavía en oscuridad y necesita recobrar la vista, aquí está el Señor. Aquí está el Señor Jesús en este lugar para dar vista a los ciegos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque usted está presente en este lugar. Usted ha declarado, Señor, que donde se reunieran 2 o 3, usted estaría allí presente. Y aquí habemos más de 2 y de 3, Señor, reunidos en su nombre. Por eso creemos, Padre Santo, que usted está en este lugar, porque su palabra se anuncia y se proclama en este lugar, Señor. Y usted habita a través de su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y le agradecemos por ello, porque usted es grande, glorioso, maravilloso, Señor, para con nuestras vidas. Padre, clamo en esta hora, Señor, por aquellos que aún están en ceguera espiritual, que aún no pueden entender y comprender, Señor, de su gracia, de su misericordia, que aún están ahí cavilando en sus corazones, si creer o no creer, si entregar su vida o no entregar su vida a ti. Oh Padre Santo, yo clamo a ti, Señor, en esta hora, porque tú eres quien cambia los corazones, los pensamientos, las intenciones y los deseos, Señor, para que obres en aquellos que están aún con ceguera espiritual y traiga sobre ellos la luz de tu evangelio, Señor, para que ellos puedan ver esta obra tan gloriosa, tan maravillosa que tú haces, Señor, en aquellos que están ciegos, dando la vista, dando el entendimiento para que aquellos que no creen puedan creer, aquellos que vivían en tinieblas puedan venir a la luz de tu santo evangelio. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús pido que tú rompas toda cadena y deshagas toda ligadura del maligno en la vida de mis hermanos. Y le des la libertad que ellos necesitan, Señor, para escudriñar tu palabra, para buscar, Señor, continuamente de tu rostro.